Vittore Carpaccio es un artista italiano nacido en Venecia, según la documentación, hacia 1455 y fallece en 1525. Fue alumno y seguidor de Gentile y Giovanni Bellini y ha sido considerado un excelente continuador de esta tradición de la pintura narrativa establecida en la escuela veneciana de la mano de la dinastía belliniana. Estos maestros venecianos provocaron opiniones en un gran historiador del arte como Ernest Gombrich, cuando comentó que fueron maestros de talleres extraordinariamente activos, en cuya órbita crecieron artistas tan paradigmáticos como Giorgione o Tiziano, que estuvieron entre los artistas que ocasionaron la llamada Edad de Oro de la pintura veneciana. Carpaccio fue el artista por excelencia de la cofradía de San Giovanni Evangelista y también trabajó para los programas iconográficos devocionales de otras escuelas como la Escuela Grande de San Giorgio degli Schiavoni y la Escuela Pequeña de Santa Úrsula. Estas escuelas, también conocidas como hermandades o cofradías, tuvieron un papel muy importante en la época porque ofrecían regularmente comitencias que le permitían a los artistas mantener en activo sus talleres. Y particularmente para Carpaccio fue muy importante porque le ofrecían dos cuestiones, digamos, de su interés. Por un lado, recibía encargos para trabajar grandes formatos, y en otro sentido porque le ofrecían la posibilidad de abordar algunos temas que eran de su interés, como por ejemplo las grandes congregaciones religiosas que a nivel urbano permitían visualizar a través de sus pinturas todo ese entramado edilicio magnífico que caracteriza a la ciudad de Venecia. Carpaccio tuvo el mecenazgo de una de las familias venecianas más importantes de la época, que fueron los Loredan, y particularmente de Leonardo Loredan, quien llegó a ser dogo de Venecia, es decir, el príncipe, el ente rector más importante de los destinos de la ciudad. Algunos historiadores del arte han comentado que Carpaccio no fue un gran maestro en términos de dibujo. Hay que recordar que la maestría en el dibujo era considerado un ideal y esto se veía manifestado de muchas maneras. Por ejemplo, los aprendices que se afiliaban a algún taller de artista debían dedicar a diario un tiempo grande en el ejercicio, en la práctica del dibujo. Y esto quedó también recogido en muchos tratados que a lo largo de los siglos existieron, como puede ser, por ejemplo, el Libro del Arte de Cennino Cennini, que es una obra de finales del siglo XIV, o el propio Tratado de la Pintura de Leonardo da Vinci. Pero hay que recordar que Carpaccio proviene de la tradición de la parte baja del 400, cuando aún las leyes de la perspectiva no habían fraguado y las figuras y los formatos y contenidos se llenaban de una carga bastante medievalizante. No obstante a todo esto, el artista y teórico del arte italiano Vasari escribió en su libro Vidas de los más célebres arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue hasta nuestros días, que Carpaccio era un artista que lograba reflejar hermosas perspectivas vistas en lontananza, como es posible apreciar en la obra que les presentamos en el día de hoy, y que fue de todos los alumnos de los Bellini el que con más rapidez logró desarrollar su propio estilo y lograba aunar en la representación pictórica con gran coherencia una gran multitud de figuras humanas, a veces relacionadas con animales, en un entorno arquitectónico y todo ello rodeado por la naturaleza. Sin dudas, sí podemos decir que como buen representante de la Escuela Veneciana de Pintura, Carpaccio fue un artista que supo aplicar magistralmente el color. El título de la obra de Carpaccio, que con mucho gusto les presentamos, es La recepción de un legado.
es una pieza ubicada a partir de los estudios de varios críticos de arte en 1490, lo cual la convierte en la pieza de más antigua datación de todas las que el museo expone en sus salas permanentes de arte europeo. Y es una obra que recoge algunos de los elementos estilísticos de Carpaccio, como puede ser la gran presencia de los tonos tierra, el cual aparece salpicado por un colorido muy bien acotado por el artista, que va liando las diferentes áreas de la composición. Otro elemento que es identitario de este artista veneciano es el uso en diferentes lugares de la composición de determinadas columnas, a veces en función decorativa, conmemorativa, etc. Pero es un elemento que prácticamente constituye una firma autoral. La pieza tiene una lectura de derecha a izquierda. Muchos historiadores que la han apreciado han colocado, como podemos ver, en el segmento de la derecha lo que sería la espera, mientras que en el segmento de la izquierda pues ya el legado, el emisario, ha llegado y está saludando al dogo, la figura regente de Venecia, mientras en el fondo se colocan algunos hombres un poco más jóvenes que aparentemente están se están llevando de la escena los caballos en los que imaginamos acaba de llegar el legado y su comitiva. Regresando a este elemento de la columna, que es muy identitario de Carpaccio, como decíamos, algunos autores han comentado que establece en un mismo contexto, en un mismo escenario físico, dos momentos en el tiempo diferentes, como habíamos dicho, la espera y la llegada. Pero analizando un poco más al artista y a sus referentes culturales, que son los de la Escuela Veneciana de Pintura, pudiéramos comentar que la columna pudiera estar haciendo un recordatorio de la tradición del uso del pastiche que existió en la Venecia tardo cuatrocentista. Tan es así que si se investiga un poco en el patio que da acceso actualmente inclusive a la Escuela Grande de San Giovanni Evangelista, existe un asta de bandera que tiene la forma de la base de nuestra columna, y en una de las capillas de la Escuela Grande de San Giorgio degli Schiavoni existen portacirios que forman parte de la habilitación histórica de esta capilla, que tienen un diseño muy similar. El artista veneciano, pues imbuido de esa tradición que procede del arte bizantino, aúna de manera feliz y efectiva estos elementos para seguir dándonos su firma autoral. A pesar de que estamos ante la presencia de casi 100 figuras humanas, llama la atención que ninguna es mujer. Todos son hombres, todos están congregados esperando las cartas credenciales de este emisario. Todos aparecen usando la gorra típica de la moda epocal, excepto el legado, que al saludar al dogo se ha retirado la gorra y la lleva en su mano. Junto al dogo podemos ver un senador identificable por su característica toga roja, y en general pues todos llevan, permitiéndonos establecer algunos elementos propios de la imagen del hombre, todos llevan una melena semicorta, muy bien trabajada, y solo algunos una barba mediana. Estas agrupaciones muy cohesionadas, muy armónicas que aparecen en la representación, nos pudieran permitir hablar un poco sobre la pirámide social que existía en Venecia desde el propio siglo XIII y que se mantenía en vigor en época del artista. De esta forma pudiéramos relacionar con los nobili, especie de patricios, a esta agrupación de la izquierda, que era una agrupación de hombres que podían tener diferencias en cuanto a sus economías, pero todos tenían las mismas facultades políticas, podían integrar el Gran Consejo y ser elegidos para desempeñar determinados cargos públicos.
A este grupo pertenecía el dogo, que era considerado primus inter pares, es decir, el primero entre iguales. Le sigue en esta estratificación social los nobili, asociados a una burguesía emergente que podemos ejemplificar con esta agrupación de la derecha. También desarrollaron, como los anteriores, sus fortunas procedentes del ámbito comercial. Y cerraría esta pirámide social los popolani, que estaban integrados por personas diversas, con oficios diversos o inclusive sin ellos, y que ayudan a entender un poco, bueno, esta distribución que existe en la representación pictórica, inclusive también a través del vestuario, etc. Es interesante cómo esta gran cantidad de actores sociales con diferentes envergaduras económicas y políticas coexisten amablemente en la representación, lo cual nos recuerda unas palabras del cronista Marcantonio Sabellico, quien fuera contratado por el Dogo de Venecia en época de Carpaccio para hacer determinados textos sobre la vida veneciana, cuando Sabellico comentaba: Sabellico expresó que había hallado en Venecia una gran maravilla muy especial, que entre una multitud tal de hombres no se escuche una voz, un estrépito, no haya calumnias, ni lesiones, ni disputas. Todos hablan en voz baja. En definitiva, se nos transmite toda esa voluntad social para que Venecia continuara siendo en propiedad la Serenísima República del Adriático. Es muy atractivo cuando una pieza permite diagramar, visualizar procesos, sobre todo si son procesos en transición. Y esta obra nos regala algunos de ellos. Recordemos que es una pieza datada hacia 1490. Y uno de esos elementos de transición, que es de carácter artístico, ya que también lo hay de naturaleza extraartística, es el dueto, la relación técnica y soporte. En la época en que Carpaccio está en activo, en que comienza su vida en activo, el soporte pictórico mobiliar más recurrente era la madera. También se utilizaba como soporte la piedra, como la pizarra, los metales como el cobre, y eventualmente se pueden haber encontrado también, por supuesto, la tela, como es el caso de los telones de teatro, la tela sobre madera que se empleaba en las llamadas pinturas de Fayum, en las llamadas pinturas de momia de la zona egipcia del Fayum. Pero realmente era la madera lo que predominaba, con el ascenso en el gusto de los artistas del lienzo. Los creadores ganaron mucho, toda vez que les permitían trabajar sobre formatos mucho más grandes e incluso realizar sus piezas en el taller y luego trasladarla con más facilidad hacia donde debía ser emplazada definitivamente la obra. En el caso de la técnica, pues el óleo está emergiendo, está ganando en preeminencia por encima de la encáustica y el temple. Este tránsito ocurre por varios motivos, pero entre ellos, pues quizás merezca mencionar las facilidades que con un secado más lento le daba al artista esta técnica y le permitía ir avanzando poco a poco en las diferentes etapas creativas. De tal manera, la pieza que le presentamos, La recepción de un legado de Vittore Carpaccio, es una pintura realizada al óleo sobre madera, es decir, tiene un pie en la vanguardia artística y el otro en la tradición. Otro elemento que nos permite hablar de cuestiones en transición y que este sí es de naturaleza extraartística, es la relación que en el periodo se estaba dando entre los enviados o legados o mensajeros que hacían funciones de transmitir noticias, informaciones entre los jefes de Estado y lo que fue ya propiamente el establecimiento de las misiones diplomáticas permanentes. En época de Carpaccio existían dos enclaves fundamentales. Uno eran los procuradores de la curia romana y el apocrisiario,
que era el ente pontificio ante el Imperio Bizantino. Estamos hablando justamente de los dos enclaves culturales entre los cuales se movía en época Venecia. Estos eran Roma y Bizancio. Es una época muy rica que ve emerger la figura del político y diplomático Nicolás Maquiavelo, el cual en su obra cumbre El Príncipe comentaba que estarán más seguras las dinámicas internas en la medida en que se cuiden de las dinámicas externas. Y con lo externo no enfatizaba propiamente o solamente la relación entre los diferentes países, como sí la relación entre los diferentes reinos que conformaban la península itálica. La obra que presentamos puede interpretarse como una loa a la diplomacia, o visto en un sentido más amplio, una loa a la civilidad, a la vida con tranquilidad, con respeto, al humanismo que estaba promulgando el Renacimiento y en el cual Venecia se está insertando, y no podemos olvidar que Italia fue, en el contexto de los países europeos, la cuna del arte moderno de la diplomacia.